Buenas. Kirsten White empieza cada una de las novelas de sus novelas con una pregunta a sí misma para explorarla durante el recorrido de la escritura. Su primer libro, Paranormal, se publicó en 2010 y desde entonces ha escrito más de 20 novelas, entre las que se incluyen las biologías de La última cazadora, un spin-off oficial de Buffy cazavampiros, la trilogía Paranormal, Hija del dragón y El engaño de la princesa, la novela El escondite y la recientemente publicada Padawan, que como su nombre bien indica pertenece al mundo de Star Wars y de la que ya se ha hablado en el festival. Un dato curioso es que Kirsten escribió The Dark Descent of Elizabeth Frankenstein, novela por la que recibió el premio Bram Stoker en la categoría de literatura juvenil en 6 días. La novela, que lamentablemente aún no se ha traducido al castellano porque no tiene desperdicio, es un retelling de Frankenstein y Mary Shelley debió de poseerla porque no se explica cómo lo hizo, si no. Y otra curiosidad también destacable es que desde una temprana edad aprendí a alimentar su cerebro con historias como mecanismo de afrontamiento a la ansiedad. En definitiva, la suya es una de las voces internacionales más potentes y consolidadas de la literatura juvenil actual. La tenemos hoy aquí con nosotros para hablar de su obra. Ahora, como su producción es tan extensa y solo tenemos 40 minutos, 10 de los cuales quiero dedicarlos a vuestras preguntas, he decidido que la mejor forma de abordar esta charla es agrupar sus obras. Pero antes de eso me gustaría hacer una pregunta más general. ¿Cómo se mantiene un escritor durante 10 años en el mercado y continúa creciendo y encontrando nuevos lectores? ¿Crees que las escritoras os veis en la obligación de producir de forma constante por la forma desigual en que funciona la industria? What a good question. Primero, hola, estoy muy emocionada de estar con ustedes en Avilés. Es tan bonita aquí. No puedo hablar en español porque no tengo un buen vocabulario, porque he olvidado todo, y también no puedo conjugar los verbos. Sus verbos son terribles. Pero tan bonita, pero terrible. Now you have to translate that into English. Yeah, so that is a really great question, and part of why I'm still writing and I'm still writing so much is you never get good at it. You never learn how to write a book. You only learn how to write the book you're writing at the time, and then the next book is always a new challenge. And I love that challenge. That challenge drives me and compels me and keeps me up at night. This idea that there's always another story to tell, but I don't know how to tell it yet. And so part of that is, in the industry, you do have to always have new material to stay relevant, but part of that is it's just what my brain wants to do. My brain wants new stories. It wants to tell new stories. It wants to figure out new ways to create those worlds and those characters and hopefully share them. Pues es muy buena pregunta. Uno de los motivos que me llevan a escribir tanto es que creo que nunca acabas de aprender a escribir, que nunca acabas de convertirte en una buena escritora. Cuando estás escribiendo un libro ya estás pensando en el siguiente, en tirar adelante con las ideas que tienes en la cabeza, en el siguiente proyecto, en seguir escribiendo para seguir aprendiendo a hacerlo cada vez mejor. Y eso es lo que me tiene desvelada a veces por la noche, el tener tantas ideas y tantas ganas de ir contando nuevos proyectos. Además, el tener siempre algo nuevo que querer contar. Y además, la industria te pide que estés generando constantemente material que pueda ser relevante y que se pueda publicar. Mi cerebro está generando nuevas historias que poder presentar al mundo y la industria pide que haya nuevas entregas. Así que es un poco una combinación de los dos factores. Abordemos para empezar tu producción de novelas de fantasía urbana y corte paranormal. Has afirmado en anteriores ocasiones que Buffy es la serie que te hizo quien eres como escritora, por la unión entre comedia y terror, pero sobre todo porque en ella fue donde viste por primera vez como una protagonista adolescente que era la persona más poderosa del mundo. Sus emociones eran igual de importantes y se trataban con la misma importancia que sus habilidades. Y la pregunta que yo quería hacerte es, ¿no estás harta de que se infravalore el género?
and tired of having genre being underrated? Oh, yes, I am. No, I love genre, and the thing that I love about genre, particularly horror, is that it lets us tell true stories. And the thing that horror does is the things that we want to look away from, these ideas or these concepts or these realities that are too hard to look at. Horror takes us and says, please look closer. And I love that about horror. I feel like it's a very honest genre. And for me, that's the fun of getting to write fantasy, getting to write retellings, getting to write horror, is I can tell really true stories. I'm exploring real feelings and real emotions, but I get to do everything heightened. And that's what genre does, is it lets us heighten everything. So instead of it feeling like the end of the world if you don't pass your class in high school, it actually is the end of the world if you don't accomplish your task in Camelot. And so that to me is the fun of genre, is you're telling real stories, you're just telling them heightened. Pues efectivamente me encanta la literatura de género y me gusta especialmente el terror, porque te permite abordar cosas que están en nuestro día a día, tratar ideas y conceptos de una manera distinta. Y eso, sobre todo, es una de las características principales del terror. Me parece que es un género muy sincero y un género que te permite contar historias que son reales. Puedes contar las emociones de los personajes amplificándolas. Te puedes inspirar en situaciones del mundo real y amplificarlo y utilizar la literatura de género para contar lo que están viviendo y sintiendo. Por ejemplo, si estás en instituto y no entregas los deberes o la tarea a tiempo, te puede parecer que es el fin del mundo. Pero si tú coges esa idea básica y la pasas a un entorno como Camelot, donde si no cumples con la tarea que se te ha asignado, realmente es el fin del mundo, pues estás usando una emoción básica y amplificándola. Y esa es una de las grandes herramientas que te ofrece el género y de las que más disfruto, sobre todo en terror. Pasando a las novelas históricas que has escrito, con o sin magia, en primer lugar quiero introducir al público a una trilogía en concreto sobre la que podría pasarme horas y horas hablando, que es la trilogía de los Conquistadores, compuesta por Hija del Dragón, En I Darken, Renace de las Sombras, Now I Rise, y la pendiente publicación en España, Bright Weapon. Hablaría del descomunal trabajo de investigación que hay detrás, de lo bellamente escrita que está, de que personalmente mataría por los personajes y... Please don't. Y tengo dos preguntas al respecto. Una es más general, que sería ¿qué no harás cuando vuelvas a escribir ficción histórica? Esa es la primera. I will not write it again. It's so hard. I think if I wrote it again, when I started to write the Conquerors trilogy, I did not know what I was getting into. I had no idea how much work it was going to be. It was months and thousands of pages of research for each of the books. And I'm safe to say I'm a fairly lazy person, and so I was not anticipating the level of work it was. So I have stayed away from historical since those, just because I feel the weight of responsibility when writing historical to do as much justice to the time period and the people as I can, and to make everything that I can make accurate correct. And so, yeah, my answer is I'm not doing it again. Pues es que lo que no voy a hacer es volver a escribir novela histórica, porque realmente me parece muy difícil. Tienes que tratar de saber en qué te metes cuando vas a escribir una trilogía de estas características. Y cuando yo empecé con la trilogía de los Conquistadores, no tenía ni idea de dónde me estaba metiendo. Me considero una persona bastante consciente de lo que está haciendo, pero en este caso he tenido que trabajar muchísimo, documentarme de una manera increíble para cada libro, y realmente ha sido muy difícil, porque lo que he perseguido en cada momento es respetar al tiempo o la era de la que estoy escribiendo y a las personas que vivieron en ella. Es decir, necesito que todos los detalles sean correctos, y eso requiere un gran trabajo de documentación. Así que la idea es no volver a escribir ficción histórica.
La segunda pregunta, y second me question. explico en cuanto la haga, es si considerarías a Lada Dracul, la And I'll protagonista, explain. It's whether el you would epítome de consider la the rabia Dracul femenina. the Y paradigm con of me explico female quiero rage. decir And I'll que explain con what I anterioridad mean. has dicho que el hada You have fue una forma de explorar que previously tendría que said sacrificar that, una chica para obtener el poder y Lada aferrarse a él was durante un momento histórico what en el que se ambienta la the trilogía, girl que had es to en do, el Imperio which Otomano she a had mediados to del siglo XV. sacrifice, Y da la in sensación order de to que achieve sea en el power and pasado, keep en it. el presente o en When el it was futuro, set, las it mujeres was siempre the tienen que Ottoman Empire renunciar a in the algo. 18th Así century. que esa es And mi I pregunta. have the feeling that women are always forced to give something up in order to have power, both in the past and now. So that's the question. Yeah, that's true. That's a good point. With Lada, growing up, I was raised in a community where girls were only supposed to be nice and good, and there were a lot of feelings that you weren't allowed to have. So I wasn't allowed to be ambitious. I wasn't allowed to be angry. There were a lot of feelings and emotions that were off limits to me. And as I got older and I became an adult and I reclaimed those parts of myself, I really wanted to explore what it would be if I didn't hold myself back from those feelings the way that I had been taught that I should. And so with Lada was very much an experiment in how far could I push it? How far could I take this teenage girl character? What could I make her do in pursuit of her goals? And would the reader go along with me? And I was actually really surprised. I thought that readers would be put off by her and feel like she was too angry and too mean. But instead, it became almost a wish fulfillment thing where we get to see Lada never tell herself no. Everyone else is telling her no, but Lada never tells herself no. She does what she's gonna do, and if you get in her way, you're probably gonna die. And so it was very freeing in a way to write Lada and to let all of those emotions and those ideas play out, and to see the parts where I almost tried to hold her back, where I would say, oh no, that's too mean, or maybe I should give her some really nice characteristic, like maybe she really likes animals, but she doesn't. And so it was really freeing to write Lada, and very much a moment of personal growth for myself as well, asking those questions and playing out those ideas and those feelings that I, as a teenage girl, had been told I couldn't have. Pues lo cierto es que en el caso de Lada, bueno, a ver, yo crecí en una comunidad en el que a las chicas, a las mujeres, nos decían que siempre teníamos que ser amables, nos indicaban que teníamos que ser buenas y teníamos que ser pues siempre correctas. No podíamos ser ambiciosas, no podíamos cabrearnos, había toda una serie de cosas que me decían que estaban mal y que yo no podía hacer. Y yo me preguntaba como adolescente qué pasaría si hacía esas cosas. Quería poder contar una historia con el paso de los años en el que un adolescente pudiera tratar de responder a esas preguntas. Y en el caso de Lada, cuando la creé como personaje, fue una especie de experimento para ver hasta dónde podía llegar en aras de responder a esa pregunta, en aras de tratar de contar una historia de un adolescente que hiciera realmente lo que le viniera en gana. Y quería ver hasta dónde podía llegar, como digo, y lograr que me siguieran los lectores, que mi miedo era que quien leyera la novela de repente dijera, la voy a dejar porque la protagonista está demasiado cabreada o es demasiado mala. Pero no fue el caso. La verdad es que tuvo una acogida bastante buena y quien lee el libro pues ha ido siguiendo al personaje con bastante frecuencia. Lada tiene una característica fundamental para mí y es que nunca se niega nada a sí misma, nunca se dice que no a sí misma. Es el mundo ajeno a ella, el mundo exterior, el que le dice que no. Pero ella siempre hace lo que quiere, nunca se priva de nada o se niega a nada. Y hay de ti como te cruces en su camino, porque lo más probable es que acabes muriendo. Ella hace lo que quiere hacer y ya está. Esa es la idea básica del libro y eso que traté de contar. De hecho, hubo algún momento en el que me paré y dije, uy, me está quedando muy cabrona. Tendría que hacerle, pues no sé, darle algún rasgo que haga que sea más amable o algo así. No sé, a lo mejor le gustan los animales. No le gustan. El caso es que fue una experiencia muy liberadora poder escribir a Lada a título personal porque por fin
pude tratar de dar respuesta a esas preguntas que me había hecho adolescente de qué ocurriría si yo no seguía las normas establecidas y me gustó el poder hacerlo. Los retellings conforman una parte importante de tu producción. Entre ellos se encuentran Beanstalk and Another Hilarious Scary Tales, The Dark Descent of Elizabeth Frankenstein, la trilogía de Camelot Rising, y compuesta por El engaño de la princesa, La traición de Camelot y La maldición de Excalibur, e incluso en El escondite echas mano de ciertos mitos griegos. ¿Qué te aporta a ti personalmente tener, digamos, una base de la que partir? ¿Y crees que los retellings en general son un buen punto de partida para los autores noveles? Yeah, I love retellings. I feel like there's a lot of power in retellings because you're building on something familiar. And I think it's a great starting point for new writers because you're taking a familiar story and you're either making it something new or twisting it to reveal it in a new light. All of my retellings start from two places. I love the thing that I'm retelling. I love the Camelot stories. I love Arthurian legend, but also they make me really mad. And they make me really mad usually because of the way that they treat their female characters. And so a lot of my retellings are motivated by how much I love these stories, but also how angry it makes me that almost always the female characters in them aren't portrayed well. And Arthurian legend, there's a really long tradition of them, and a lot of modern updates do treat their female characters well. But I really wanted to take Guinevere and make her mine and make her a real person with agency and with power and more than just the love interest or the one who messes up and ruins everything. So I do think that there's so much value in retellings, bringing a new cultural insight to them, taking characters who maybe were never portrayed very well and giving them autonomy and giving them their own stories. And then it's also really nice because so much of the world building is done for you. I don't love world building. And so, for example, in The Dark Descent of Elizabeth Frankenstein, I was able to just go ahead and use all of Mary Shelley's hard work. She's an excellent co-writer. I really recommend working with her. She's just very generous. But I could take all of that mood and all of that atmosphere and then twist it and reshape it and reuse it. So if you are writing and if you are starting out writing, retellings can be an excellent way to start because you're building on a foundation that already exists. Pues efectivamente creo que el retelling, el utilizar un universo ya conocido para volver a contar una historia es una base fantástica para un autor o una autora novel. Básicamente porque tienes un universo que ya está establecido con una serie de elementos a los que puedes recurrir para luego desarrollarte como autor o como autora. Tienes los cimientos ya establecidos para tu trabajo. Además, en mi caso, creo que es importante que cuando haces un retelling o una nueva versión de una historia ya conocida, pues que lo hagas de algo que te gusta mucho, de algo por lo que tengas mucho cariño. En mi caso, por ejemplo, Camelot es algo que me encanta. El ciclo artúrico me alucina, me gusta muchísimo, aunque también es verdad que me cabrea muchísimo cómo tratan a sus personajes femeninos. Me gusta la historia que se cuenta, lo que no me gusta es el tratamiento de las mujeres en esos libros o en el ciclo artúrico, porque me parece que no están bien descritas, que no son personajes que estén bien tratados. Es cierto que el ciclo artúrico es un término muy genérico, que las historias que forman parte de él pues se han ido añadiendo y cambiando con el paso de los siglos. Pero yo, cuando empecé con este retelling, lo que quería era apropiarme de Ginebra, hacerla mía, tratarla como una persona real y que no fuera simplemente el interés romántico o la pareja de alguien, ni la excusa argumental para que todo se vaya al traste y para que desaparezca lo que es Camelot.
creo que era necesario poder contar su historia desde una perspectiva distinta, reflejar el valor que ella tiene, su valentía como personaje y poder tratar de respetar el ciclo original, pero darle una versión nueva y aportar algo nuevo a lo que es la historia canónica. Lo bueno además del retelling, algo que a mí me gusta mucho, es que ya te dan el mundo construido. Lo del world building, esto de construir tu propio mundo de ficción, pues no es algo que me llame especialmente la atención. Desde luego no me gusta demasiado y prefiero que me den ya un mundo hecho donde poder jugar y tirar adelante. En el caso de mi novela con el monstruo con Frankenstein, lo cierto es que fue una maravilla. Recomiendo encarecidamente a Mary Shelley como coautora de tus novelas. Es una escritora absolutamente generosa, te da de todo, es un placer trabajar con ella. Me ayudó a marcar el tono y la atmósfera de la historia. En fin, fue un verdadero placer usar su trabajo para poder desarrollar mi obra. Y creo, volviendo a la pregunta original, que efectivamente los retellings son una herramienta muy buena si eres un escritor o una escritora novel para irte fogueando porque ya tienes los cimientos sobre los que trabajar. En tus novelas juveniles siempre te preocupas de que haya cierta esperanza y tu aproximación a la novela adulta es dejar ese aspecto atrás. ¿A qué se debe y cómo se aplica a El Escondite y a tu próxima novela adulta, Mr. Magic? Y creo además que tienes algo que contarnos respecto a Mr. Magic. Yes, because adults are hopeless. No. Yeah, so I have now transitioned into also writing for adults and not just young readers. My first book, Hide, is about a hide-and-seek competition set in an abandoned amusement park. Things don't go well. And then my next book comes out in English next month, and it is being published here by Umbriel. It comes out next year. It's called Mr. Magic. I am so excited. That book is about a group of adults who were all part of the last cast of a popular children's show that had run for decades. But while they were on it, something bad happened and the show ended. And they all went about their lives, but it's one of those weird things where everybody remembers watching the show, but nobody has any evidence of it. There's no scripts, there's no recordings, no one knows who made it. Everything has just sort of disappeared, but the cast are brought back together for a reunion, and they begin to try and solve the mystery of what this show was and why it's had such an impact on their lives, and if it was maybe more than just a television show. So that's coming next year from Umbriel. I'm so excited. Yes. And I think for me, when you're writing about young people, when you're writing about teenagers, the question is, who can I become? And when you're writing about adults, the question is, how did I get here? It's a very different question. So one is all about potential, and one is all about, I think, coming to terms with the choices that you've made that have led you to who you are. And so for me, that's really the biggest difference between writing for young people and writing for and about adults, is you're just asking different questions for it. I do hope that there's still some hope in my books, although they definitely are much darker. Which, if you've read the Conqueror's trilogy, you're like, you can get darker than that. You can get darker than that. Bueno, pues básicamente la respuesta corta es porque los adultos son desesperantes. Sinceramente, cuando escribo acerca de adultos, pues tengo un enfoque distinto. En El Escondite, que es mi novela, una de mis primeras novelas para adultos, bueno, pues está ambientado en un parque de atracciones. Y en cuanto a Mr. Magic, va a salir en inglés en breve, el mes que viene, y básicamente, o en los próximos meses, y básicamente es la historia de un grupo de actores infantiles que trabajaron en una serie, que eran parte del reparto de una serie, y ocurrió algo malo en esa serie. Ocurrió algo que no sabemos exactamente lo que es, y la serie se canceló.
los actores han crecido, ya son adultos y nadie recuerda la serie. No hay pruebas de que esa serie haya existido. No aparecen los guiones por ninguna parte. La gente recuerda haberlo visto, pero no hay ninguna prueba física y tangible de que eso haya sido así y de que haya existido la serie. Cuando el reparto se reúne para una de estas celebraciones y ya son adultos, pues empiezan a investigar a ver qué es lo que ha ocurrido con esa serie que tuvo tanto impacto y de la que nadie recuerda ya nada o de la que no han quedado pruebas. Y quizás la respuesta sea que aquello era más que una serie de televisión. Hasta ahí puedo leer y me emociona poder deciros que Umbriel va a publicar el libro de cara al año que viene y estoy encantada de que vaya a ver la traducción. En cuanto a la pregunta en concreto de lo de la esperanza en las novelas juveniles y que no haya esperanza en las novelas para adultos, bueno, creo que se debe a que cuando escribo sobre adolescentes, la premisa básica es ¿en qué me puedo convertir? Y cuando escribes sobre adultos dices, pero ¿cómo narices me he convertido en esto? Y esa es la gran diferencia entre una cosa y otra. Por una parte, cuando escribes sobre adolescentes es acerca del potencial que tienen y por la otra, cuando eres adulto, estás escribiendo acerca de aceptar las decisiones que has tomado y que te han llevado a ser quien eres. Creo que esa es la gran diferencia que existe entre los jóvenes y los adultos. El potencial de la toma de decisiones y el aceptar las decisiones que has tomado. Por cierto, que si alguien cree que mis novelas no podían ser incluso más oscuras y más aterradoras que la trilogía de los conquistadores, simplemente decirle que se equivoca. Si queréis ver algo oscuro, esperad a Mr. Magic y ya veréis lo que es bueno. Y ahora ha llegado el turno de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna, si no sigo yo sin problema. Por aquí tenemos uno. I wanted to know in which of your books you would like to live. I would die in all of them. I do have a middle grade series also coming out with Polk. It starts in, I think, September. The first book comes out. I don't know what it's called in Spanish. It's called Wretched Water Park in English. And in that one, it's for 8 to 12-year-olds. And in that one, some 12-year-old twins are sent to live with their aunt for the summer, and she keeps taking them to weird vacation destinations. So it's sort of like if the Addams family designed a water park. So everyone wears all black and carries parasols instead of wearing sunscreen, and there's mausoleums instead of cabanas. I would go there in a heartbeat. I'm actually upset that water park doesn't exist in real life because that's the only one I want to go to. But other than that, any of my other books, I would not survive. ¿Alguna otra? Perdón. Moriría. O sea, brincaría en absolutamente todos los mundos en que se ambientan mis novelas. Sí es cierto, por otra parte, que tengo una serie, Middle Grade, una serie de novelas juveniles que se va a empezar a publicar en septiembre. No sé cómo se va a titular en castellano, pero en inglés es Bridgewater Park. Y es una serie de novelas para personas de entre 8 y 12 años, en el que los protagonistas son dos gemelos de 12 años a los que su tía se lleva de vacaciones a un parque acuático de lo más extraño. Es un parque acuático en el que básicamente parece que todo el mundo sea un miembro de la familia Addams. Van vestidos de negro, llevan parasoles y sombrillas todo el rato, hay muchísima muselina, el tipo de cabaña recuerda las mansiones encantadas y demás, en fin. Ahí viviría yo sin dudarlo, o sea, en ese parque acuático viviría, pero vamos, sin dudarlo ni un instante. De hecho, lo que me da pena es que no exista un parque acuático así en la realidad, pero ese es el único. En cualquier otro de los mundos en que ambiento mis novelas, yo no sobreviviría. ¿Más preguntas? Pues aprovecho... Oh, okay. Oh, this just makes me want to say the weirdest things I can think of and see if he can translate them. So I finally understand my teenage son always uses the new teenage slang on me because he knows I don't understand it, and I look it up and I try and translate it and I try and figure out what it means. So I finally understand him, and I understand that impulse because I'm so tempted to just think of the weirdest things possible to say and see if after so many days of amazing translation,
he can still do it. I think he could. I think he could. And now he has to say that. Ahora entiendo cómo se siente mi hijo adolescente, porque, claro, siempre está utilizando jerga adolescente, buscando términos nuevos. Cuando me habla no entiendo un pijo y tengo que ponerme a buscar en internet a ver qué es lo que quiere decir. Y siento la tentación de hacerle lo mismo al intérprete. Siempre busco las cosas más raras para obligarle a que se esfuerce a la hora de traducirlo y para ver si después de varios días de festival todavía es capaz de hacerlo. Y lo sorprendente es que parece que sí. Lo que el público piensa, alguna otra pregunta, si quiere. What the audience thinks A about mí me any other gustaría question, preguntarte I'd like to por ask you Dracula and Lucy. about Dracula and Lucy. ¿Qué nos puedes contar sobre la novela y What can qué you tell us pregunta about te the has hecho en book? esta ocasión antes de sentarte a And escribir? which questions have you asked yourself before you sat down to write? Yeah, so after Mr. Magic, my next book for adults is called Dracula and Lucy. Unsurprisingly, it's a Dracula retelling. And it's another where I love Dracula. I think it's an incredible novel. But the character of Lucy in it is awful. And what happens to her is awful, and I hate the way that she's treated. And so for years I said I want to do a retelling that is justice for Lucy Westenra. But I was trying to do it YA and it never worked out. And then I realized it's because it's an adult novel. So I just finished drafting it in May. I'm waiting on my first edit letter, so I can't say too much. It was really, really fun to write. My main questions were some of the questions that I always ask myself when I'm developing characters and when I'm writing is, who do you become when everyone your entire life tells you who you are? When your entire life you've been told you're one thing and suddenly you have an opportunity. Let's say you've been changed into a vampire and you have a lot of decades to figure out who you are. Who do you become? And so that was my main question, but also my other question was, can I make this really sexy? Because I don't usually do sexy in my books. And the answer, I hope, is yes. Pues efectivamente, tras Mr. Magic, mi siguiente libro para adultos se titula Drácula y Lucy. Y, oh sorpresa, es un retelling de Drácula. Básicamente, Drácula me parece que es una novela absolutamente increíble, pero me cabrea, y me ha cabreado durante años, lo que le ocurre al personaje de Lucy. Lo que le hacen me parece que es absolutamente horrible y terrible. Y quería escribir algo para corregir esa injusticia, en el que se le hiciera justicia al personaje de Lucy. Lo intenté durante años en formato de novela juvenil y me di cuenta que no funcionaba. Y eso es porque en realidad tenía que ser una novela para adultos. Escribí el primer borrador y lo acabé en el mes de mayo, se lo envié a mi editorial y estoy esperando a que me den una respuesta definitiva. Lo cierto es que me lo pasé muy bien escribiéndolo, porque la premisa básica de esa pregunta primera que me planteo a la hora de escribir la novela es en quién te puedes convertir cuando tienes la oportunidad de reinventarte. Si te han estado diciendo toda la vida que eres una cosa, ¿qué ocurre cuando tienes la oportunidad de hacer algo totalmente distinto y reinventarte a ti misma? En este caso concreto, transformarte en vampiresa. Tienes décadas para conocerte a ti misma y decidir quién eres, decidir en quién te conviertes. Y eso es lo que yo quería tratar en este libro. Eso, y tratar de darle un toque sexy a mis novelas, porque realmente no he tratado yo de incluir el elemento sexy en mi producción literaria y esta vez sí me he esforzado por hacerlo. Espero haberlo logrado. La respuesta para mí es que creo que sí, pero bueno, ya veremos si es así o no. Me hace feliz que sexy es sexy. Siempre es sexy. Y si no hay más preguntas, yo... sí, tenemos una muy rápida, quizás. Muy rápida. I wanted to ask you if you were inspired or read
the Jedi Apprentice books in order to write Padawan? You need to be telegraphic. Yeah, I referenced them. One of the most fun things I got to do in Padawan was bring back a Jedi Apprentice character, Siritachi, who was a really great character and a really fun character and a really formative character for a lot of young girls who read those books and got to see such a dynamic female Padawan. And so it was really fun to get to bring back some elements, even though those books are no longer technically canon in the Star Wars universe, to get to bring back some elements and some characters into my book. That being said, I didn't read them as text for reference because technically in the Star Wars universe, those no longer happened. And so I wanted to make sure that Padawan was fresh and was not just a rehash of books that already exist that are excellent. Sí, lo cierto es que lo utilicé como elemento de referencia a uno de los personajes de la trilogía, está presente en Padawan. Recuperé a Siritachi, que era un personaje femenino que me interesaba muchísimo. Realmente es un personaje que sirvió formativo para muchas lectoras y me encantó el poder reincorporarla al universo de Star Wars. Digo reincorporarla porque las novelas del Aprendiz de Jedi ya no forman parte del canon oficial de Star Wars, así que me las leí como punto de referencia, vi que era un personaje fantástico y traté de reincorporarlo en ese universo. De todos modos, quería simplemente incorporar ese personaje y no hacer una especie de amalgama de lo que ya había ocurrido antes o que los libros sonaran a la trilogía de Aprendiz de Jedi, porque primero no forman parte del canon y segundo sería perder frescura de las obras que quería contar. En cualquier caso, simplemente indicaros que eso, me lo releí, me gustó el personaje y por eso lo incorporé en mi obra. ¡Qué rápido! Kirsten va a estar ahora en la caseta de firmas, así que cualquier pregunta que tengáis la podéis hacer allí. Gracias. Thank you.